Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. ¿Sabes la hora que es, Miguel? ¿Qué motivo amerita que me hables tan temprano? Mientras aún usaba un pijama de seda de cuerpo completo de colores grisáceos y un pequeño cuervo bordeado en la parte superior de su pecho, las somnolientas y flojas palabras del líder de los Grigori mientras rascaba su cabeza mirando el pequeño holograma de su hermano mayor. 6A, sí, un gusto verte de nuevo, Miguel. Sabes, un poco de cordialidad no te matarás, Azel, respondió con un suspiro el mariscal de los cielos desde el otro lado de la comunicación. Y a ti dejarte la barba como antes, ¿sabes? Hay veces que olvido que en realidad eres un hombre, con tu cabello largo, y túnicas que parecen vestido. Muchas me incitas a tentaciones prohibidas para un hombre heterosexual. Oh, benditos sudafricanos, contestó el antiguo vigilante del mundo en la generación de Noé, mientras se servía completamente de la corona de la botella de amárula, el dulce sabor del caramelo y de las frutas en los labios del antiguo vigilante ganaron un cosquilleo entre su cuello, obviamente presumiendo su fortuna con la botella en su mano, considerada como uno de los mejores licores del mundo. 6. Deja de bromear con tales cosas, solo puedo hablar de estas cosas contigo primero porque Circe y Shirou no lo entenderían, y necesito una respuesta de alguien que ha vivido tanto como yo. Se trata del sistema de Padre Miguel. Ignoro las palabras de su hermano menor para pasar a un tema que podía ser de mayor interés para ese cuervo de laboratorio, pero la contracción de su ojo por la molestia por escuchar, aunque no bromeaba, le hicieron ganar una mirada más dura por parte del mariscal. Y como si hubiera dado en el blanco, Azazel tuvo metafóricamente una erección de la emoción por pasar a un tema que en verdad deseaba escuchar. Como un hombre de ciencia, salir de los cielos tuvo sus pros y sus contras. Entre ellas, como todos los ángeles se dedicaron al estudio de diversos campos, unos más simples que otros y entre ellos el conocimiento y el mapeo de las estrellas. Ya no tenía acceso a los registros acásicos protegidos por su hermano mayor y mucho menos podría ver el sistema de su padre de nuevo. La única buena, con una sonrisa pretenciosa mientras agitaba su botella de licor, no podía evitar estar orgulloso de sí mismo por caer de esa manera, por lo que bebiendo de su botella, su corazón estuvo de acuerdo con su mente por tal cosa, mientras que en su delicia su cuerpo liberó una al menos no era un virgen como cierto hermano mayor. El sistema de los cielos, esa fue la manera con la cual comenzaron a referirse todos los panteones a esa compleja herramienta todopoderosa. Pero, hubo un momento donde él fue uno de sus guardianes, sí, noveno general del ejército de Sion, aquellos que ascendieron hasta la cima. Y en ese momento, ese sistema, también llamado el trono de la creación, estaba escrita en sigilos inentendibles incluso para un erudito como él. Se trataba de un código encriptado solamente entendible para su padre y medianamente por Miguel, uno de sus primogénitos y el único de esos tres que quedaba vivo. Pero en su defensa, ¿quién podía entender figuras geométricas como palabras? Cada símbolo tenía un significado diferente, incluyendo la forma en que se trataba de complementar a la oración. Bueno, de regreso al tema, el trono de su padre le permitió no solo poner orden a la fe de la humanidad se usará para ellos mismos, sino incluso interferir entre las distintas tierras para que todo hombre sobre esta roca azul pudiera tener un sacro aparato sin importar su fe. 17. No, esas regulaciones de los sacroaparatos se añadieron mucho después de lo que en verdad era una restricción a la creación. Incluso a los ángeles, alguien como él. El sistema identificaba el pecado y traición de los ángeles hacia los estatutos absolutos de su padre de una manera muy característica, las alas. No necesitaban las alas en realidad, solo era una manera en que podían clasificarse desde el menor rango hasta los más altos. Después de todo, su padre no tenía alas. Su hermana menor no tenía alas. Oh, pobre muchacha, se sentía tan rechazada por su situación de un querubín sin alas. Ventaja a su favor, era de las más fuertes. 2. Todo para evitar la aparición de más irregulares, como Lucifer y los demás traidores originales. Cel, Azazel, ¿me estás escuchando?
Azazel regresó a la realidad cuando la molesta voz de su hermano mayor sonó en su mente, incluso cuando ambos estaban a kilómetros, reinos de distancia, parecía que sin importar el tiempo no podría escapar de su hermano mayor. ¿Eh? Ah, sí, solo recordaba cosas sobre el sistema ya que lo mencionaste. Azazel contestó, agitando su mano como un asunto sin importancia. Bueno, funciona, aún así. Como ya sabes, desde la muerte de nuestro padre hace más de 2000 años, el sistema se ha mantenido de manera deficiente mientras fue administrado por mí mismo. Muchas veces lo he pensado, incluso ahora está el remordimiento lastimando en mi mente y en la de mis hermanos. ¿Cuántas voces no escuché? ¿Cuántos rogaron por una respuesta? ¿Cuántos rogaron por comida o salud? No mentiré, el peso detrás de tal mega aparato es demasiado complicado para uno solo. Miguel comenzó a narrar sobre la exigente fatiga sobre el cuerpo, la mente y el espíritu que ha mantenido por años. Entonces ¿no crees que lo más sencillo es no sé, que alguien te ayudara? Rafael, Raguel, hasta el cabeza de medicina y fuego de Uriel hubiera sido de más ayuda que el que actuaras tú solo. Azazel contestó después de escuchar ese sermón necesario por parte de su hermano, creyendo que era la opción más que obvio detrás de tal falla, aunque algo le molestaba. Uno de ser así, en verdad el sistema de su padre era tan simple. Esta era como en esas historias donde la unión hacía la fuerza, que de alguna manera, los corazones unidos de los serafines harían funcionar el sistema de su padre como en su apogeo. Y por la expresión sombría de su hermano, esa expresión que no había visto en años. Si tan solo tuviera esa antigua barba y su cabello corto, sin duda esa sería la imagen que recordaba del serafín que expulsó al traidor y a los suyos de los cielos. 4. ¿En serio crees que no hubo consecuencias en su uso? Muchos creen que, por las manchas doradas en un par de mis alas, obtuve una mayor divinidad. Pero nosotros no necesitábamos tal cosa, con la energía celestial era más que suficiente para cada uno de nosotros. La gracia de nuestro Padre, la manifestación de su protección sobre nosotros. Sí. La gracia era un tipo de energía especial distinta del chakra, ki, la energía mágica, el éter y la divinidad. No, era el principal factor que diferenciaba a las distintas razas de los ángeles. Una brillante niebla blanca dorada se manifestó entre sus dedos bailando mientras los observaba, la santa luz de Dios. El tipo de energía natural con lo que todos los ángeles fueron dotados sin importar la clasificación o la jerarquía. Nosotros no estábamos hechos para tener más divinidad, más allá de lo poco que tenemos incluso en nuestro mejor momento. Prueba de ello, es esto. Miguel contestó de manera contundente mientras desmontaba las sombreras doradas de su armadura y dejaba que sus túnicas se deslizaran sobre su cuerpo, mostrando la sana piel blanca de su hermano con cicatrices de batalla, y griega. Eso. Lo entiendo ahora. Irregular. Los ojos de normalmente debieron ser de sorpresa o preocupación por lo que miraba, pero para cualquier ángel caído o no que sabía la historia original entre la rebelión de los cielos y tuviera un mínimo de lealtad por más pequeña que sea a su padre, sería un actuar completamente normal y esperada. Azazel miraba con furia y amenaza ante lo que estaba frente a él, esa textura, esas marcas, las pulsaciones corruptas extendiéndose como venas rojizas, el mismo rojo que esos ojos. ¿Lo recuerdas? Miguel preguntó con su expresión sombría mientras mostraba la totalidad de su pecho corrompido por intentar ser alguien que no es, el pecado de creerse superior a Dios. Rojo. Un amenazante trueno resplandeciente crepitó y retumbó cuando levantó su lanza para apoyarse. El polvo y el hollín entorpeció su visión a los hechos. Cuando el viento lo arrastró con una poderosa onda de choque, todo fue tan rápido e inesperado para él. Intentando abrir sus ojos para cubrirse, pronto tuvo una clara imagen de los hechos, cuando se manifestaba un yelmo de armadura con forma de un cuervo sobre su cabeza. Los ojos sangre brillaron mientras rugían con ira, empujando distintos ángeles a la vez hacia adelante, cortándolos con su espada como un juego de niños. Sus hermanos se retorcieron y sus cuerpos se doblaron ante el tonto intento de detener a alguien superior a ellos. Imposible, el calor se extendía como un líquido rojizo, la sangre de inocentes. La sangre de sus hermanos. Continúen hacia el frente.
Una armadura esmeralda con tonos negros como manchas de un reptil ordenó, mientras su brazo se encontraba sosteniendo un casco de serpiente, y en la otra una pieza de acero con tonos esmeralda oscura, y 8 anillos sobre su filo mientras una especie de miasma se extendía sobre la hoja, veneno, corrosión. La corte celestial continúa su camino hacia el frente, mientras que los ejércitos de los cielos que se mantuvieron descendían como estrellas. Las fuerzas de ambos lados chocaron uno contra el otro, una batalla de pura luz y sangre estaba haciendo acto de presencia. Un aura arrolladora rugió hacia el lado, hacia el patinó hacia atrás mientras la sangre goteaba por sus brazos desde un surco irregular. Su atacante sonrió abiertamente mientras giraba con ambos brazos unas dagas con líneas intermitentes, brillaron por el espectáculo sangriento en los cielos, una herramienta de agentes oscuros, para propósitos oscuros, y cuando su atacante con yelmo de un buey y grandes cuernos alargados, manifestó una energía que contrastaba con la santa luz de manera fastuosa, fría y a la vez racional. Y cuando este lanzó su ataque a su dirección, este nunca llegó. No. ¿Por qué entonces en medio de toda la oscuridad, las probabilidades de una muerte segura fueron manipuladas y cambiadas cuando un rayo brotó de la punta de una flecha? Su salvador descendió como un cometa en dirección a su atacante sin ninguna pretensión o deseo de agradecimiento en sus actos, 12 alas blancas y 12 alas blancas. Una pelea entre élites. Sus puños se mantuvieron sujetos el uno por el otro, sus inmensas auras se hicieron frente para derribarse uno al otro. Mefistófeles, quedas exiliado de tus deberes. El serafín que se protegía con la imagen de un halcón, le habló con amenaza al traidor. Hazme el favor, Rafael. A partir de ese momento ambos se movieron de un lado a otro, fracturando como todos los demás los cielos. Diversos acontecimientos se estaban llevando no solo en los cielos en estos momentos, sino sobre toda la tierra entre todos los panteones divinos. Todos tan caóticos como el principio de las cosas. El deseo de conquista, comenzó una guerra. La guerra trajo consigo el dolor, ruina y la muerte de justos e injustos. Y la ruina y la muerte, no hicieron más que propagar el hambre y la enfermedad. Arriba Azazel. Este no es lugar para que recoja tu alma. Una peli negra danzó entre el campo de batalla con una larga hoz obsidiana que liberaba una energía que le daba mala espina. Con habilidad anormal continuó hacia adelante, sin importar el número de veces que le cortaron las armas de sus enemigos, provocando heridas menores o la pérdida de sus brazos o piernas. Estos se regenerarían tan rápido como desaparecían. 3Y. Cada uno de sus atacantes conocerían el frío sentimiento de la muerte. Solo necesitaba un respiro, aún no es mi hora de morir. Con firmeza y convicción, Azazel sostuvo su arma nuevamente, con su cuerpo herido y ennegrecido con la sangre de sus camaradas, enemigos, hermanos. La energía sacra envolvió su cuerpo de manera registral, formando un poderoso y firme ruido en el cosmos, inmovilizando a muchos traidores en el momento. Con su cara ensangrentada, soltó un rugido hacia abajo para evitar que estos rebeldes llegaran al séptimo cielo. Sus músculos se hincharon y desgarraron cuando los obligaba a moverse para esquivar y dar el siguiente golpe. Distintos combates entre élites se formaron en los cielos, fracturando y debilitando cada vez más la tierra, volviéndola desordenada, inerte y griega. Completamente oscura. Penemue. Baraquiel. Lleven sus legiones al Edén. Defiendan la entrada. Lleven a los ángeles jóvenes con ustedes. Protejan a Adán. La orden del quinto hermano de los cielos fue clara, corta, sencilla y absoluta. Su cabello rojizo salvaje comenzó a calentarse hasta aparecer una especie de energía tan caliente como las estrellas, era como gas, una corona solar. El calor se extendió por su cuerpo mientras controlaba su poder para no dañar a sus aliados. Muchos creerían que su gracia se estaba desvaneciendo por la pérdida de una presencia ominosa, pero lo cierto es, como si se tratara de una tormenta, su gracia volvió a surgir pulverizando todo a su frente, hasta que el ominoso poder fue contrarrestado por solo un ángel protegiéndose con cúpulas en redes interconectadas. Te respeto, Uriel, ¿por qué no te unes a nuestra causa? Piénsalo, Dios Uriel. Su enemigo se burló de él con palabras que eran obviamente una mentira y sobre todo para hacer que se perdiera en la ira por la transgresión detrás de tal cosa. Belial, su nombre, fue dicho con firmeza, de la misma manera que un hermano reprendía a su menor.
Uno aquí. Belial daba varias vueltas sobre sí mismo mientras admiraba de la hermosa masacre que trajeron consigo, pero la pulsación sobre su piel le hizo recordar dónde se encontraba cuando intentó retroceder, pero ominosos golpes continuos a la velocidad de la luz atacaban de un lugar a otro de manera imperceptible, causando daños que la magia no podía provocar sobre el mismo. El querubín más rápido. Cocabiel. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando el característico brillo esmeralda de los orbes de este lobo se posicionó detrás suya, reteniendo sus brazos firmemente mientras se abría paso, empujándolo hacia los cielos en dirección a Uriel, que estaba preparando un golpe fatal mientras su brazo se calentaba como las estrellas. Pero, todo se detuvo cuando finalmente dos hermanos se encontraron. Las auras de estos dos hermanos causaron una parálisis sobre todos los presentes que no pudieron evitar presenciar esta pelea entre líderes. El dragón de los cielos y el Cordero de Dios se hicieron frente. Una armadura de colores tintos manchados en oscuridad y plata, con un yelmo que imitaba la representación del poder con las poderosas fauces de un dragón. Una armadura de colores puros como el mármol y santos como el oro, el yelmo del martirio, el sacrificio, la pureza y la inocencia. Miguel. ¿Acaso vienes a hacer el trabajo sucio de ese sujeto? ¿Que acaso no soy una amenaza para él? Sé que me escuchas. Mírame. Todo lo que has creado. Todo por lo que has trabajado. Todo lo que amas. Lo quemaré. Sigue mirando. Regocíjate. Porque cuando acabe con todo, seguirás tú. Y así tomaré mi lugar en tu trono. El dragón soltó un rugiente grito de ira a su hermano mayor, a su padre y todo en la tierra, escupiendo sobre todo a lo que creía. Has llegado muy lejos, Luzbel, respondió Miguel con dolor mirando lo que le estaba sucediendo a su hermano. ¿Se podría llamar a esa cosa evolución? TCH, tú más que nadie debería entenderlo, somos guerreros de la era primordial como él. Y aún así, solo uno de nosotros tres tiene un trono a su lado. El dragón, mientras se lanzaba hacia adelante con intención de matar, pero una repentina sensación de peligro se apoderó de él, y sintió como su corazón se congelaba. Sus pupilas se agrandaron y todo su cuerpo se estremeció cuando todo su cuerpo fue asaltado con una severa sensación de miedo. Y solo tú añoras un trono vacío que ni siquiera Metatron usa. Bien, si reinar es lo que quieres, reina. Si poder es lo que deseas, obténlo. Si el reconocimiento es lo que buscas, gánatelo. Yo, Miguel, con el poder de Dios, Padre, te destierro a ti y a los tuyos a las profundidades del abismo por los siglos de los siglos. Amén. Eloa, Vada. Tiperet. E inmediatamente, con sus palabras llenas de poder y autoridad, la distinguida energía zigzagueante y ondulada que rompía los tejidos de la realidad hicieron retroceder a cada uno de los traidores, haciéndoles caer de los fracturados cielos. Los ojos de Luzbel se abrieron cuando notó como el arma de su hermano mayor se llenaba con un tipo de flama especial, la misma flama de la espada de su padre. Solo podía caer en silencio presenciando todo segundo a segundo. Huir era para tontos, no había escape de un ataque debilitado. Esa diferencia de poder entre Dios y subordinado. Entre padre e hijo. Él la superaría. Escupiría maldiciones sobre su corazón. Mancharía con barro la misma humillación que sintió. Pero, no podía quedar así. Ojo por ojo. Caída por caída. Entre su cuerpo bailó un rayo, ni siquiera se le podía llamar de esa manera, no, se trataba de un poder más que suficiente para arrasar con todo el planeta y los 9 mundos en un solo ataque. Sosteniendo con firmeza su espada, como si se tratara de un arma a distancia, lanzó un poderoso y atronadora fuente de luz abrasadora a los cielos en ira. Lucero del alba, la luz de la destrucción. A su grito y ataque de ira traía consigo un poder que empequeñece a muchas de las élites entre ambos lados, pero 3 presencias en los cielos ni siquiera se miraron sorprendidos por su poder. Krug no se trataban de heridas, y mucho menos de huesos rotos, era un ruido diferente, su cuerpo cambiaba una y otra vez, era el resultado de alguien que estaba decidido a cambiar su naturaleza. Su ataque ni siquiera había acabado, todo esto era un espectáculo para los caídos, que miraban como su líder se estaba transformando en algo diferente. En un monstruo.
músculos se ennegrecieron, formando una especie de armadura pigmentada de colores oscuros, sus venas se hincharon sobre su cuerpo, su columna vertebral se estiró. Sus tejidos se entrelazaron una y otra vez, retorciéndose entre sí formando algo completamente nuevo, mientras todo formaba una figura única. Cuando finalmente llegaron a los abismos, no pudieron evitar arrodillarse ante la impresionante figura de este ser de luz corrupta. Su armadura se encontraba incompleta como resultado de su propio ataque, pero la parte de la mitad del pecho, brillando en dorado decorativo mostrándolo parcialmente expuesto, botas doradas y lo que quedaba de su capa. Una tela sujeta en los pantalones de su armadura como un faldón, su cabello blanco brillaba como la plata, con finos labios anaranjados y griega. Sobre su cabeza adornada con un par de cuernos de dragón su ataque rebelde barrió con los cielos. Esto era un dios. Sobre sus manos, un par de espadas dentadas completamente rojas empapadas con la sangre de los suyos. Armas capaces de romper sin esfuerzo cualquier arma o escudo con un solo choque. El brillo rojizo de sus ojos en este abismo se mantuvo contra los cielos. Podía sentir como varias presencias se acercaban sin intenciones hostiles a su espalda, arrodillándose en su presencia. Oh, gran Satán, Samael se inclina en su presencia uno tras otro comenzaron a jurarle lealtad. Esto no era el final, era el principio de todas las cosas. Mi señor, contamos con 30,000 soldados en estos momentos. ¿Cómo proseguimos? Tengo una idea, sé que mi padre expandirá pronto su creación, entonces haré seres que los aterroricen y los traten como animales, sé de alguien que me ayudará, vayan tras ella. Eso no se olvida Miguel, y jamás contestó Azazel sombríamente, esas marcas en Lucifer, eran imposibles de borrar, y mucho más ahora que también estaban en el cuerpo de Miguel. Abandonar el llamado de Dios para este mundo 2 Team 4, 10, actuar contra los decretos de Dios Team 1, 10, alimentarse de la necesidad PR 15, 14, una lista de pecados continuaba mientras eran marcados eternamente en el cuerpo de su hermano. Mantener el sistema de Dios fue más complicado de lo que crees, incluso si era por un acto noble, me causó esto. Intentar ser igual a Dios es un pecado, una transgresión a nuestro nacimiento. Si yo, que junto a Metatron y Luzbel aprendimos directamente de padre, me está sucediendo esto, ¿qué les sucedería a mis hermanos? Sin padre y sin un tron, eso me deja a mí, el mayor de todos como responsable. Mi tiempo de vida está reducido hacia ser a Miguel. No se le hizo sencillo admitir esto, solo ahora, que el sistema era autosostenible podía descansar, sin evitar a resultar más lastimado por el mega aparato de su padre. ¿Quién más lo sabe? Azazel se llevó sus manos con preocupación a su frente, esto era diferente a cualquier cosa, ahora lo sabía. El sistema tenía no solo restricciones contra ellos, causaba más daño que bien en ellos. Si Miguel moría en el pasado, otro de sus hermanos debido de haber mantenido el sistema, y luego otro, y otro. ¿En serio crees que se los diría? No, solo tú lo sabes. Tú mismo lo dijiste, hay cosas que jamás se olvidan, y no soportaría verlos sufrir por mi causa, contestó Miguel, aliviando su expresión mientras volvía a colocarse sus túnicas y hombreras de vuelta a su lugar. Entendible, muchos ángeles cayeron o se suicidaron por no poder aceptar la muerte de padre, el líder más apto después sería Metatron, pero incluso él desapareció. Si tú te vas hacia él, se sentía en conflicto desde sus adentros, pasó tanto tiempo peleando y discutiendo con su familia, y ahora que podían hablar en paz sin necesidad de que haya algún conflicto como en el pasado, también se iría. Muy posiblemente los rompería. No pongas esa cara a Azazel, fue una larga vida, este mundo fue tan cruel y hermoso a la vez, esto es lo que merezco por mi incapacidad de proteger los cielos y la tierra. Las expresiones de Miguel se suavizaron cuando notó a su hermano menor, caído, estar alterado preocupándose por él. ¿Qué cara dices, idiota? No estoy haciendo nada, pero debe haber algo, no sé, permíteme comunicarme con alguien que ha vivido desde los tiempos de nuestro padre, él podría saber algo. Azazel se expresó tratando de no sonar débil, y más porque necesitaba saber la respuesta de una pregunta que quería tirar. ¿Cuánto tiempo te queda? La muerte nos alcanza a todos, ni siquiera Azrael fue una excepción a ello, a pesar de ser más hábil que los dioses.
Ahora que el sistema es autosostenible, no hay necesidad de que yo haga algo, no quiero que mis hermanos desperdicien su gracia en mí, pero calculo, que posiblemente 5 o 6 años, respondió Miguel mientras miraba cómo su luz parecía más pálida, poderosa, pero pálida. 2000 años manteniendo el sistema por tu cuenta, ¿por qué ahora? 5 años fue demasiado pronto, pero considerando que había mantenido ese trono por más de 2000 años, tenía sentido. Miguel no es Dios. El sistema no estaba hecho para autosostenible. Ese trono tenía un sistema automático. Sus ojos se hincharon con sorpresa, miró a Miguel, deseando respuestas. ¿Cómo es posible? Dijiste que ya no existían problemas con el sistema, Azazel preguntó agitándose, su sorpresa era clara en él. Dije que el sistema estaba funcionando mejor con cada día que pasaba, y todo esto pasó en un día en particular. ¿Qué podía ser tan importante como? La trompeta? Azazel estaba teniendo 1000 ideas en la cabeza, la trompeta fue solamente audible para los dioses y ángeles en el mundo sobrenatural. Sin Dios, la idea de un apocalipsis era poco creíble dado que se suponía que los cielos se abrirían finalmente para recibir a los humanos dignos y que Dios estaría allí. 6 y nunca se designaron los jinetes, o eso creía, los panteones en el mundo sobrenatural están actuando de manera similar como en ese tiempo, el caos reinaba, sobre todo. Y si se trataban de advertencias, la batalla de Camlan advirtió sobre los conflictos en el mundo cuando su trompeta sonó trayendo las guerras entre facciones. 2 y ahora, la inestable paz que se ha mantenido en la tierra estaba trayendo consigo promesas de guerra. Y no es todo, Azazel, aparecieron 37 Sacred Gears nuevos no registrados con anterioridad y una evolución. Miguel continuó dándole noticia tras noticia a su hermano menor, sin importarle las divertidas caras que hacía por tal información. 37. ¿Cómo aparecen 37 así plenamente? ¿Cómo son? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? No. Dijiste evolución. Hablas de un rompimiento de equilibrio. Azazel estaba cerca de tener un aneurisma con tal noticia de la emoción, su ritmo cardíaco subió, la emoción en sus ojos era tan clara como las estrellas en la oscuridad. Sí, al parecer varios de estos 37 sacroaparatos ya tienen usuarios, sus primeros usuarios, y entre ellos hay 7 Longinus 1, 7 Longinus. ¿Qué potencial, padre? Miguel, ¿crees que él? Azazel estaba comenzando a creer que todo esto era muy conveniente para que pasara, ahora, en estos tiempos. Me gustaría creerlo en realidad, que no nos abandonó. Sí, el misticismo era algo que caracterizaba a ese viejo jajaj, quien evolucionó su Sacred Gear. Debo conocer a quien hizo tal cosa, imagina las posibilidades. Todo este tiempo creí que el romper el límite era todo después de la forma base, pero un hombre llegó a una formación equiparable en forma permanente, eso, es algo complicado, y es una chica en realidad chica. Así es, ya la conoces en realidad, la viste en la Asamblea de Paz, debes estar bromeando conmigo, porque todo esto está sucediendo a su alrededor. Debemos comunicarnos con él. Las cosas ya no podían ser consideradas como una casualidad, Emilia Shirou se parecía a Metatron, debían averiguar de qué manera estaban relacionados. Emilia Shirou provocó el cantar de la segunda trompeta. Emilia Shirou era una clave. 11. Mientras Shirou y Mordred caminaban por los apretados pasillos llenos de gente de la madriguera, esta última caminaba con sus pequeños pies, mirando todo a su alrededor con mucha atención y curiosidad, ya que había personas muy extrañas. Todo esto mientras su mano estaba extendida, sujetando la del hombre de ojos vendados. Uno sí, con el parche en su ojo ya era intimidante a pesar de que la trataba bien, ahora con la venda le daba un sentimiento apretado en su pecho, de la misma manera que su madre le provocaba. «¿Si puedes ver con eso?», Mordred preguntó finalmente para tranquilizarse de estar en un lugar que, en palabras del pelinegro, es de personas muy malas. «Oh, no te preocupes. Puedo ver perfectamente, Sagir, en cambio, ¿y tú? Esa máscara no te molesta». Shirou, o como se hacía llamar en este instante. Angra Mainyu le preguntó mientras la acercaba más a ella para que no se separaran por accidente por toda la gente en este lugar. Levantando su mano libre, Mordred parpadeó 1, 2 veces.
Todo para comprobar por sí misma que tan buena era su vista con un velo y una máscara cubriéndola, tal vez porque nunca hubo necesidad de hacer tal cosa. Tener esas cosas cubriéndole le molestaron haciendo que frunciera la nariz en varias ocasiones. 3. Y eso no era todo, lo que en verdad le molestaba fue que, bajo sus guantes de cuero, sus pequeñas manos se humedecían con el sudor, haciendo que sus dedos se acercaran unos a otros para frotarlos, aunque algo comenzaba a molestarle, como si olvidara algo. Ouch. Mordred fue repentinamente empujada por un hombre de apariencia llamativa, ya que usaba un traje elegante. Seguramente un noble, si debía ser eso. Por los colores tan llamativos, un traje completamente púrpura con un chaleco color verde. Los detalles de esas telas solo podrían ser permitidas en esta parte del mundo, en su hogar no tenían tales cosas. Mordred se levantó sin ayuda mirando a sus alrededores en busca de Shirou. El no verla comenzó a agitarla, preocuparla, no debió frotarse sus manos, debió resistir. Shirou. Como los cachorros de león, Mordred comenzó a mirar a sus alrededores apresuradamente preocupada hasta el punto en que se quitó su máscara para ver mejor. La línea inferior de sus pestañas estaba pintada de color rojo y difuminada en color negro. Ella estaba muy en contra de ser pintada, pero su fuerza era inferior contra ese tramposo hombre. «Hey, pequeña. ¿Te interesaría?» El hombre vestido de forma llamativa miró debajo de él notando que había tropezado con una niña, e inmediatamente quedó cautivado por la imagen de esta pequeña, por lo que levantando sus manos esperanzado de que esta niña lo escuchara antes de que malinterpretara la situación, haciéndole creer que era una especie de lolicón o un hombre fetichero de menores, no, nada más alejado de la verdad. En realidad, solo era un modista. Y quería que esta niña fuera, quítale tus sucias manos de encima, escoria. Finalmente había llegado. Mordred se relajó cuando lo escuchó de manera tan contundente, pero su cuerpo entró nuevamente en frío. Este frío era tan distinto al miedo que su madre le provocaba, al miedo de alejarse por solo unos momentos del hombre de ojos vendados, y ese mismo frío provenían de las marcas negras que aparecieron en su piel, retorciéndose por todo su cuerpo. Y era en la menor de las palabras, vil. Completamente caótico. Una mancha negra que conforme se retorcía contaba oscuras e innumerables atrocidades. Estas marcas se extendían hasta el brazo que sujetaba al hombre lentamente. Una maldición por cada hombre y mujer del planeta, un contenedor que soportaba todos los males del mundo en un solo cuerpo. El aura que emanaba fue lo suficientemente nauseabundo como para influir en todos los alrededores, haciendo que la calle se despejara inmediatamente para ver a este par. Shirou mantuvo su expresión diabólicamente seria hacia el mal intento de un guasón. Agarró la cabeza del hombre con un apretón de mano como una garra. Si las miradas pudieran matar, el hombre ya estaría muerto. Y el hombre se encogió de hombros, un patético gemido escapando de sus labios. Shirou lo levantó y lo arrojó tan lejos como pudo hacia un muro. El hombre aterrizó en el suelo a unos 12 metros de distancia. Cayó de cara, deslizándose por el muro después de que gravedad hiciera su respectivo y único trabajo en este mundo. La mirada de todos se dirigió desde el elfo que acababa de volar a una distancia increíble hasta Shirou. Las mandíbulas de un poco se encontraban abiertas del asombro. Shirou sonrió de satisfacción mientras ignoraba a la multitud, y se acercaba a la pequeña rubia que comenzaba a tener respiraciones irregulares. Por lo que, llegando a ella, colocó su mano detrás de su espalda, comenzando a hacer círculos para relajarla. Respira, respira, todo está bien. Shirou miró hacia un lado, después de que el sonido de fuertes pisadas a una velocidad constante se hacía más notoria para sus sentidos, por lo que finalmente levantó su rostro, viendo a los guardias de la puerta que se dirigían hacia allí. Probablemente habían visto el altercado anterior y habían venido a ver qué había pasado. O tal vez solo habían visto al hombre tirado en el suelo y querían averiguar qué había ocurrido. 3 hombres en armadura habían salido mientras uno se dispersaba a los alrededores para interrogar a los ciudadanos cercanos, hasta que uno se aproximó a Shirou. Y eso se debía a que uno de los civiles señaló a Shirou, y luego en dirección al elfo que yacía en el suelo. «Oye, tú. ¿Qué es todo este alboroto? Explícate».
Ah, eres tú de nuevo. Aunque la mirada se estaba dirigiendo a Shirou de manera contundente, esta fue inmediatamente reemplazada al reconocer a la persona detrás de todo este alboroto, a una exasperada y cansada. La misma persona caótica que esperaba no encontrarse de nuevo, nuevamente hizo de las suyas después de que se le advirtiera. Pero entonces su mirada se encontraba confundida mientras cambiaba en dirección a Mordred, oculta detrás de las piernas de Shirou. Después de todo, ¿qué hacía una niña aquí? Tal vez, solo tal vez, había pasado algo más detrás de este alboroto que desconocía y solo estaba tomando medidas inexactas. Por lo que se arriesgaría a preguntar a este autoproclamado mal del mundo. Shirou se había esperado que los guardias aparecieran. Su primer día en la madriguera no dio la mejor de las imágenes. Parecía que en cada visita que hiciera en la madriguera, solo causaría problemas, por lo que no le importó mucho en realidad. Uno, por lo que, cerrando su brazo en puño, tosió una, 2 veces mientras que lentamente empujaba a Mordred para mostrarla al guardia y le hiciera ver su versión de la historia. Koth, honorable guardia. Esta es mi hija, como puede ver es una pequeña todavía. En cuanto a ese tipo, intento ponerle la mano encima mientras nos separábamos momentáneamente, así que simplemente lo mandé a volar. Intentaba violarla definitivamente. ¿Puedes creerlo? Mira lo asustada que está ahora, honorable guardia. Seguramente no querrá ponerse del lado de ese violador pervertido lolicón. Mi perro, mi hija y yo nunca nos sentiríamos aliviados viniendo a la madriguera, sabiendo que la seguridad protege a estas escorias como él. ¿Lo entiendes, verdad? Shirou hizo girar su historia sin pestañear. Mientras Mordred se aferraba a la pierna de Shirou, dependiendo de cómo lo interpretaran los demás, podría parecer aterrorizada. Uno, lo cual definitivamente estaba, pero cambió su miedo por sorpresa ya que se había mencionado un perro. ¿Qué perro? Demonio de lengua plateada, murmuraron varios mercaderes que se encontraban allí, pero Shirou simplemente los ignoró. Y muchos otros murmuraban cosas como violarla. Apenas dijo nada antes de que lo enviaras volando. Bien, pero eso es solo tu versión de la historia. ¿Hay alguien aquí que confirme su historia? Oh, señor Angra Mainyu. El guardia sabía que con las palabras de Angra Mainyu, ponía el nombre y el orgullo de los guardias de la madriguera en juego. Y eso es que, los guardias no son diferentes a los esclavos. Toda la madriguera es propiedad del mercader, sus vidas son propiedad del mercader, por lo que, alineando las cosas, sus lealtades solo eran dirigidas a tan gran persona. Mencionas siquiera que ellos protegían a estas personas era admitir que aceptaban sobornos, cosa prohibida en el sello de esclavitud colocados en sus corazones. El silencio reinó en toda la calle, arrinconado a Shirou con cada segundo en una mala posición entre los guardias de los hombres. El guardia de orejas élficas estaba listo para desenvainar su espada aun conociendo que sus probabilidades de salir vivo serían mínimas. Entonces fuertes e imponentes pisadas fueron escuchadas en medio del silencio. Shirou se alivió por dentro creyendo que Vali apareció en el momento oportuno, pero en cuanto miró bien al hombre, su mirada se mantuvo firme mientras escudriñaba a esta persona, manteniendo a Mordred cerca de él. Yo puedo confirmar eso. El hombre estaba enfrente del guardia, de Shirou y Mordred. Con cabellos oscuros como el abismo en la copa de su cabellera y castaño como la avellana a sus lados inferiores, con una cicatriz en forma de X en su rostro. 2. No era mentira decir que su cuerpo era la representación perfecta de la virilidad masculina, incluso si tenía un enorme traje oscuro. Shirou podía decir que esta persona tenía músculos entre los músculos, un cuerpo perfectamente construido de un poco más de 2 metros de altura. 2. El hombre sonrió con altanería cuando la atención se desvió de Angra Mainyu y el guardia a él. Sus intensos ojos dorados brillaron poderosamente entre los individuos mientras se ponía junto a Shirou, haciendo ver a todos los presentes que estaba de su lado como un aliado. Gruk, el sonido del metal fracturándose cuando un enorme pilum de color rojo, sangre de punta pequeña, pero absurdamente formidable y de forma piramidal, se mantuvo en el suelo. Era un arma perfecta para atacar a quienes se escondían detrás de un escudo debido a que era algo delgada. A pesar de que el propósito de esta arma fue inútil en su tiempo debido a que tendían a fracturarse o doblarse, con lo que resultaban a ser inútiles después del choque contra el escudo dada que estaban hechas de hierro dulce, pero esta arma no.
Era un arma del tipo lanza o jabalina que medía alrededor de 3 metros. Por solo su apariencia Shirou podía decir que tenía un peso absurdo. Pero este hombre la sostenía con una insignificancia que no le molestaría tener un enorme mazo solo para sentir algo de peso. Mirando el arma, Shirou tenía más que motivos suficientes para declarar todo como una misión fallida y retirarse con Mordred. Al menos lo intento. La lanza de Areópago. 1. Juzgar el concepto de creación. Forjado principalmente con Ferukima desde las llamas vivientes e indomables del organismo planetario, fue una aleación especial y única de los dos principales metales utilizados por los 3 cíclopes hermanos, Brotes, Estéropes y Arges, hijos de Urano y Gea. En un trabajo conjunto durante la gran guerra entre los hijos de Crono y los titanes en su momento. Como pago al señor del Olimpo Zeus, de liberarlos de las profundidades del Tártaro, proporcionándoles distintas armas, entre ellas el rayo maestro de Zeus, el tridente de Poseidón y el casco de invisibilidad de Hades. 2. Hipotización de la estructura básica. Un arma de inmenso poder capaz de incluso matar inmortales, fue una de las muchas armas forjadas por los cíclopes a los hijos de Crono que se perdieron en la Tierra durante los 10 años de la titanomaquia. Se trata de un enorme pilum con grabados manufacturadas especialmente para mejorar las habilidades físicas del usuario. Originalmente se trataba de una lanza completamente color oscuro para el uso exclusivo Hades, pero cuando dicha deidad cortó uno de los brazos del titán condenado Atlas, su punta adquirió un profundo carmesí sangre por los inmensos volúmenes de sangre derramada por su opositor. 3. Duplicación del material de composición. El acero acumula la velocidad física, reduciendo activamente la fuerza detrás de ella. El hierro acumula el peso físico, se le otorgó la capacidad de almacenar el peso físico, aligerando o aumentando el peso detrás de ella según el ataque más efectivo. El peltre en bruto acumula fuerza física, reduciendo la velocidad mientras almacenan y decantan activamente la fuerza en el cuerpo del arma. Estaño acumula los sentidos. Mejora los sentidos otorgando una completa imagen del área circuncidante. Oro imperial, como uno de los metales divinos más raros producidos por el planeta, debido a su alta concentración de energía mágica que la volvió eficaz y letal para los monstruos inmortales de tipo espectro. Debido a la inestabilidad de su propiedad, si se usa incorrectamente y el núcleo del arma hecho de esta se rompe, causaría una explosión lo suficientemente potente para crear un cráter del tamaño de una montaña. 4. Imitando la habilidad de su fabricación. Debido a la naturaleza de sus atributos, es capaz de funcionar decantando con la misma velocidad con la que fue almacenada exactamente la fuerza durante una hora. Si almacena el 50% de fuerza durante una hora, puede decantarlo y tener su fuerza al 150% durante una hora. Sin embargo, si decanta la mayor velocidad, entonces pierde parte del atributo para compensar las habilidades. 5. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento. Después de la titanomaquia, la lanza fue uno de los armamentos perdidos durante la era de paz entre los hijos de Crono. Hasta que Ares la encontró en las tierras lejanas en una colina, donde descansaba cuando huyó al oeste de la Acrópolis de Atenas, debido a que se descubrió acostándose con su amante preferida, sanadora y aliada Afrodita. Y se volvió en su arma principal junto a su escudo, cinturón y espada llamando la lanza de Areópago. Usado constantemente de batalla en batalla, provocando tragedias destructivas comparables a las plagas y epidemias en el mundo. 6. Reproduciendo los años acumulados. Usado por primera cuando en una ocasión en el pasado cuando Alirotio, hijo de Poseidón, abusó en una colina cercana a la fuente de Asclepio a su hija Alcipe. Cuando la deidad lo vio, acudió inmediatamente al lugar dando muerte al hijo de Poseidón. Generando al primer juicio de la historia olímpica convocado por Poseidón, un tribunal formado por dioses juzgando el caso de asesinato. Pero finalmente fue absolvida al no haber más testigos. La colina donde cometió el asesinato y encontró el arma fue llamado Areópago Colina de Ares después de eso y fue el lugar designado para reunir el tribunal olímpico. 7. Sobresaliendo en cada proceso de fabricación. Martilleo error. Proporcionando materiales conceptuales error. Imitando fuerza detrás de su estructura error.
Todo comienza con voluntad, Shirou, ve más profundo. Añadiendo fórmula Keter 5.8. Génesis de todas las emanaciones, reformulando. Todo comienza en otro reino. Procesando. Examina sus partículas, percíbelas, mantén su estructura bien definida, medianamente alejadas unas de otras, que las intensas fuerzas de interacción entre ellos se mantengan empaquetadas, más unidas, estabilízalas ordénalo, Shirou. Demuestra tu voluntad oculta como un creador. Aceptado su mente tuvo que poner un poco más de esfuerzo adicional para simpatizar con el arma a un nivel donde la jaqueca fuera el menor de sus problemas en estos momentos, ya que se sentía un poco caliente en su mente, pero punto a su favor, nunca antes analizar un arma de esta clase fue tan sencillo en comparación a muchos de sus intentos anteriores, cuando fueron lanzadas a una velocidad maniática contra él hace algunos años atrás, en Fuyuki. Su análisis trabajó de mejor manera con armamentos divinos en comparación con otros que eran demasiado inestable, pero esta no. Allí estaba, podía verlo. Reposando en su mundo interno junto a otras armas acompañándolas, cada una de estas armas contaba una historia, muchas veces un triste recuerdo dentro de su alma, pero él es el hueso de su espada. La información había sido registrada con éxito, pero se sintió como si alguien estuviera diciéndole qué hacer, guiándole cómo debía proseguir, pero era imposible. No era de personas cuerdas escuchar voces en su, y sobre todo, y lo más imposible, fue que había olvidado qué demonios hizo para tener esa lanza en su mundo interno en una calidad superior a otras armas. 4 Bueno, luego se preocuparía por tales cosas, ahora sabía quién estaba junto a él. Era momento de llegar a la realidad, porque ahora sabe quién está frente a él. Tú que estás cubierto de sangre. Adornado en bronce, vestido en espíritu y fuerza. Señor de las masas aplastantes. Aquel que rompe las leyes de la paz. Salve Dios de la guerra. Padre de los guerreros Ares. Salve al dios Marte. 75 El hijo de Zeus y Hera, el dios olímpico del trono de la guerra. La personificación de la brutalidad, la violencia, y horrores de la batalla. Un dios de la virilidad masculina, alguien que se enfrentó al mismo Heracles y salió herido en batalla. Uno de los dioses más detestados entre el panteón olímpico. Uno aunque los romanos lo identificaron como Marte, dios romano de la guerra y la agricultura, y este gozaba de mucha mayor estima que su contraparte griega. Y en estos momentos, el dios de la guerra, incluso con su divinidad controlada, transmitía un aura de realeza y salvajismo tan impresionante que nadie se atrevió a acercarse a ellos. Su habilidad era tan formidable que Shirou no dudaba que era capaz de convertir su cabeza en pasta molida con sola una mirada mortífera. Sí, no necesitaba pensarlo demasiado. En una pelea, no había duda de que Ares se llevaría la victoria. 9 Ese señor Ares, entonces el guardia elfo, perdió toda compostura sometiéndose inmediatamente ante la deidad bárbara. Como dije, ¿puedo dar palabra de los hechos, o mancharás mis palabras con falsedad, muchacho? Ares contestó implacablemente, comenzando a tomárselo a la ligera hasta que el ambiente se volvió terriblemente inestable ante la bruta aura divina. Eso es terrible, tenga por seguro que esta escoria recibirá su merecido, exclamó el guardia, mientras trataba de no temblar más de la cuenta, sin siquiera molestarse en verificar la verdad de la declaración de Shirou después de que una deidad de todos los presentes defendiera su palabra. Los guardias tomaron al hombre cargándolo de piernas y brazos, mientras estaba inconsciente por el golpe de Shirou que lo mandó a volar. Shirou tomó a Mordred de la cabeza, haciéndola retroceder todo lo que pudiera a su espalda, ocultándola de la deidad, pero este le miró con soberbia, mientras lentamente levantaba su mano junto a su dedo índice y comenzara a ladearlo de un lado a otro, mostrando que había hecho algo mal. No y no, muchacho. Te ayude, lo mínimo es que agradezcas como se debe, eso te incluye a tu cría Ares, habló finalmente al falso Angra Mainyu, rompiendo la tensión que se había formado entre ellos y ocultando lo más que podía su aura divina de los alrededores. En estos momentos, como un falso dios maligno, Shirou no podía ser amable y decirle gracias a cualquiera que le ate las agujetas, pero, por otro lado,
La cosa cambia si se trata de un dios, podía contra pequeñeces, pero, había una diferencia entre las habilidades y el poder de uno con el otro, bueno, siempre podía estrenar una nueva lanza contra su dueño original. 2 Tal vez le rompa la cabeza, lo parta en 2 o lo mutile de un movimiento, pero había decidido actuar como un dios maligno, y eso haría hasta el final cuando se quitará esa venda de los ojos. Agradecerte, para que venga a buscar atención en estos lares y entre en una discusión recurrente en la madriguera, o, no me diga, problemas en el paraíso su majestad. Cosita Shirou se burló de la deidad, cruzándose de brazos mientras que Caliburn en su forma de garras tocaban su mentón y sonreía encarando orgullosamente al dios de la brutalidad griega. Si crees que puedes menospreciarme a la primera oportunidad, estás muy equivocado. 3 Shirou pensó para sí mismo para luego acariciar la copa de cabeza de Mordred, cubierta por la capucha tranquilizándola y hacerle ver que no será el fin del mundo mientras con naturalidad, sus rasgos dibujaban una hermosa sonrisa salvaje a la niña. No solo Mordred se había sorprendido por la primera sonrisa que el extraño hombre que conoció el día anterior, le regaló a ella. 3 Sino también la deidad olímpica de la guerra, solo que la sorpresa ni siquiera se mostró en sus expresiones, su mirada seguía firme e insondable como resultado de una vida bien enfocada y precisa. Miró al hombre de ojos vendados, que tenía frente a él hacia abajo. Desde su punto de vista era alguien muy bajo, claro él es un dios. Muchos eran muy bajos comparándoseles, aunque había excepciones de acuerdo a qué panteón divino se tratara. Incluso con la venda cubriendo parte de su rostro, sin duda esa es la cara de un guerrero. Portaba con buenos rasgos faciales, claro. Los que se podían ver, cabello oscuro como el abismo, y algo de blanco en las puntas cerca de su oreja izquierda. También, algo que detestaba, pero es un asunto menor, portaba con pequeñas facciones que le recordaban a esos perros de los celtas. Su cuerpo estaba bien entrenado para la batalla, él podía decirlo de un solo vistazo, debido a que su atuendo mostraba heridas en los brazos y en sus hombros descubiertos a la vista, obviamente no salió ileso de ellas. Sus músculos se mantuvieron firmes como el acero templado de su hermano barbudo, pero mostraban algo de estrés, una rigidez, debido a contracciones entre varias fibras musculares, parecía ser que había sufrido una especie de crecimiento muscular ya que su cuerpo estaba reparando las fibras lesionadas, solo un daño minúsculo e insignificante que no le afectaría. Luego miró al pequeño infante que se ocultaba como un cobarde detrás de su espalda, no podía tener más allá de 5 o 6 años, todavía es un niño que debía empezar un entrenamiento, y como todo joven aprendiz, este no era un lugar para que alguien tan joven camine solo, y había llegado a sus propias conclusiones. Había hecho bien en intervenir. No se había equivocado. Porque de un padre a otro, el proteger a tus hijos incluso si el otro lado se trataba de un dios, sin importar las consecuencias, el orgullo o las leyes. 4 Porque no existe acto más noble, que el sacrificarte por tu familia. De esa manera un sacrificio nunca sería en vano. Con una familia como la mía. ¿Cómo no tienes idea en realidad? Vengan extranjeros. Este no es un lugar apropiado para una conversación. Ares habló con confianza en sus palabras, acercándose a Shirou empujando al pelinegro de ojos vendados a seguirle en su camino. 13 Bueno, no es como si Shirou se hubiera comunicado con Valí para reunirse en un lugar tan temprano, no, todo lo que recordaba fue 9:45, subasta de objetos robados, ¿te interesará? Carpatega con 2 horas de sobra, podía escuchar lo que este dios quería decirle. ¿Alguien vivo? No. Bueno, ¿qué se puede hacer? Espero que despierten y disfruten de este capítulo recién horneado. 9 Ya entramos a diciembre, más de medio año escribiendo este fic, desde que comencé a finales de febrero con mi primer capítulo. He estado leyendo muchos comentarios desde ese entonces, y hasta el día de hoy siento una risa y vergüenza cuando recuerdo mis primeros capítulos jajaja 1. Me gustaría creer que he mejorado desde ese entonces, porque de no ser así, entraré en modo Archer para matar a mi yo pasado. 5 Dogo fuera.